Orientación vocacional, espacio de reflexión, confrontación y creación es un material de trabajo que tengo aquí sobre nuestra mesa. Tengo también folletería que lo acompaña. Vamos a hablar de este tema con gente que está trabajando desde hace tiempo y van a ver ustedes con qué credenciales. Quiero presentarles ahora a la psicóloga Alicia Azuri, bienvenida. Quiero contarles a ustedes a modo de presentación que es psicóloga, psicoterapeuta, profesora de orientación vocacional en la Universidad de la República e integrante del equipo asistencial del Instituto Ágora, responsabilidad que comparte con el psicólogo Juan Ebert Elizalde, bienvenido, también psicólogo y psicoterapeuta, director de ese instituto, asesor del Instituto Nacional de la Juventud en Orientación Vocacional y docente en la Universidad de la República. Sí. Bien, son autores ambos de la guía Descubre tu vocación. La guía está sobre nuestra mesa de trabajo erguida, digo para los compañeros para que sepan cuál de los tres materiales es. Está a disposición de quienes quieran adquirirla en el INJU, fue hecha a fines del año 97 y allí están más o menos ilustradas inclusive, después la vamos a ver en su interior, algunas o todas las profesiones o las posibilidades laborales. Bueno, digo profesiones y ya estoy haciendo una categorización de la que debo corregirme. La guía es en realidad su segunda edición. Bien. En la primera edición contenía la descripción sintética de unos 160 roles ocupacionales. Bien. Y después de publicada la primera edición nos dimos cuenta de que en realidad habíamos omitido por lo menos unos 24 roles ocupacionales que también, digamos, era importante incluir y se han agregado. No es la guía más exhaustiva respecto de la descripción de ocupaciones, pero está pensada para los adolescentes de tratar de aproximarles una información que les ayude en el proceso de su toma de decisión, sin confundirlos, planteándoles las cosas lo más sencillas posibles. Incluso después van a ver, está ilustrada con algunos dibujitos que ayudan a la lectura, porque esto es algo que para los jóvenes se vuelve a veces muy árido, a pesar de que tienen gran necesidad de poder informarse. Por otro lado, a veces nos dicen, bueno, pero lo que pasa es que cuanto más me informo, más me confundo. Pobrecito. Ahora estaba confundido, ahora me informé más y estoy más confundido. Es un proceso el de ir a informarse sobre estos temas, que debe ser un proceso gradual, y por eso la guía pretende ser un primer paso. Bien, no bombardear con información, dar un material de manejo y abrir bocas dispuestas a recibirlos en caso de consultas. Tenemos más de un lugar, uno funciona en el INCO, allí en 18 de julio y Eduardo Acevedo. Exacto. Tengo otro en el MEC. Es decir, el INJU... Es el MEC. ¿Es el mismo ese? Es el organismo que el otro es el instituto de ustedes, el Ágora, en la avenida Brasil 2359, ¿verdad? Y el Sistema Nacional de Orientación Vocacional es NOV, Convención 1367, ¿hay otra dirección? Sí, después te la podemos pasar. Después me la pasas correctamente para que quede en producción. Esta es la línea abierta, amigos, ustedes están invitados a participar. Por cierto que estamos dedicados a la comunidad en un espacio como este. No vamos nosotros ya a elegir nuestra vocación, porque en el acierto o en el error ya estamos donde estamos. Y eso parece que le pasa a mucha gente. Déjenme ir a la página 197 de este volumen que les presentaba más temprano, publicado y ya agotado por Roca Viva, donde dice espacio de reflexión, confrontación y creación. Vocacional es la impostergable tarea de la orientación. Cuando un joven de 15 o 16 se enfrenta con la ineludible tarea de decidir en relación a su futuro en el mundo, tanto en el estudio como en el trabajo, surge un problema que no solamente es individual, sino también social. Está en juego no solo el destino de un joven, sino también el de la sociedad. Y me voy a un caso concreto. Atendiendo jóvenes de la Universidad de la República que buscan una reorientación vocacional, se conoce una de las facetas más lamentables de la falta de una verdadera orientación vocacional. Estos muchachos que solicitan ayuda están en la mitad y a veces por culminar una carrera que progresivamente descubrieron que no les satisfacía o que no era lo que creían. Se enfrentan entonces a un dilema de hierro. O siguen adelante para no perder todo el esfuerzo y los años de su vida invertidos en ello, a riesgo de ir aumentando sus frustraciones,
o vuelven atrás, perdiendo mucho para no perder más, y enfrentados a comenzar de nuevo con todo lo que ello implica, siempre para el joven y para su familia. Dicen ustedes, ¿todo esto debe? Y yo pregunto, ¿puede prevenirse? Sí, yo creo que hay mucho que se puede hacer en materia de prevención en relación con esta área en particular, puesto que los otros días en una charla que dábamos justamente para jóvenes en el Instituto de la Juventud, decíamos de que probablemente junto con la elección de la pareja, la elección de la profesión es de las decisiones más importantes que un joven tiene que tomar, y la sociedad no tiene la misma actitud frente a estas dos decisiones. Mientras en realidad nuestros hijos, a los jóvenes en general, cuando comienzan a tener sus primeros novios, bueno, tratamos de plantearles, vayan despacio, por ahí les conviene conocer más personas, hacer una experiencia. En cambio, en relación con el tema de elegir la carrera, generalmente la presión es, bueno, hay que decidirse, hay que no perder tiempo, hay que elegir bien. Entonces, para el joven, para los jóvenes, es una situación que todavía los aturde más. Algo tenés que hacer, mijito. Y ahí, como decíamos más temprano, tirado en el sofá, mirando el cielo raso, ¿qué hacer? La charla que diste la semana pasada en el marco de la Semana de Orientación Vocacional se llamaba ¿Cómo hacer para tenerla más clara? Obviamente está dedicada a un público muy joven y la convocatoria es muy fresca. Pero de esa charla y de todo este conocimiento, por ahora bibliográfico y en parte de experiencia de consultorio y de vida, vamos a dar cuenta en esta línea abierta a la que ustedes, a cualquier edad, están invitados. Es difícil, amigos, es difícil elegir para toda la vida. Es difícil para el que elige, es difícil para el entorno que muchas veces genera una gran expectativa, porque también uno deposita en los más jóvenes frustraciones de las buenas y de las malas, de que él puede hacer lo que yo no pude, o de que él ojalá pueda hacer lo que él quiera y yo se lo pueda dar. Y ahí empezamos a pesar todos, el que tiene que elegir y de repente no tiene ganas, o el que elige lo mismo que mamá y papá se arrancan los pelos y dicen, no, otro más, no, otro médico más, no, u otro odontólogo más, no, no puede ser, mijito, no querés pensar en otra cosa. Y él parece que lo tiene tan claro, de entrada. En fin, ¿cómo llegan a consultar el test? ¿Llegan con los padres? ¿Piden los jóvenes el test? ¿Sirven los test? Dennos una mano. Primero que no es un test. A ver. Antes, en nuestra época, sí, había un test de orientación vocacional en el cual se decía, me salió que voy a ser ingeniero, me salió que voy a ser artista, me salió como un conejo de una galera, sí, ¿no? Y no es me salió. Justamente lo que nosotros programamos a nivel individual y grupal es un trabajo de reflexión en donde se confrontan muchas cosas que tienen que ver con uno mismo, con el entorno primario, la familia y el entorno más grande, sociedad, ¿verdad? Y se conjugan todas esas cosas con determinado tipo de técnicas en donde el diálogo, la entrevista, como estamos teniendo acá, es muy importante porque uno conoce a la persona. Cuando nosotros trabajamos con los chicos, más que nada a nivel individual, queremos contactarnos con el ser humano primero. Después viene todo lo otro teórico que nos pudo haber dado la universidad. Bueno, que se supone nos dio, ¿no? Claro. Pero llegamos juntos a una síntesis de todos los elementos que entran en juego en qué es lo que nosotros vamos a elegir. ¿Vienen muy presionados? A veces sí y a veces no, depende de los casos. Por lo general es el chico que pide, o si los padres ven que no da con la tecla, bueno, ¿qué tal si consultábamos, etcétera? Por lo general, cuando vienen al consultorio en forma individual, ellos quieren, digo, convencidos por sí mismos o por los padres, hay una buena atención a la propuesta, ¿no? Ese sería un esquema, ¿verdad? El esquema del adolescente de 16 o 17 años. No el esquema que recién reproducíamos del universitario a mitad de la carrera, claro, no, que hizo abogacía y de repente descubrió que no era aquello
lo que quería y que de repente le gustaba más Bellas Artes. Digo, si ustedes me permiten, por inventar alternativas. Está bien. Y entonces vuelve a casa y dice, mira, me parece que me equivoqué de carrera. Produce un caos familiar terrible. Sí, indudablemente, es una situación. Por lo menos terminá, como les dice uno. Claro, lo que pasa es que cada situación diferente. Obliga a una resolución diferente. Creo que es importante encontrar lo que es bueno para cada uno. Bien. Para algunos sí puede ser que a cierta altura sea bueno terminar y después hacer otra cosa, pero a veces el costo personal es tan tremendo y la sensación de angustia que un chico o una chica puede tener respecto de seguir avanzando por un camino que siente que cada vez le aliena más, que cada vez le aleja más de sí mismo, es algo a evaluar cuidadosamente, ¿no? Y eso es parte de lo que es necesario que los padres también comprendan. Digo, pues naturalmente, como decíamos, hay toda una presión para que el joven elija y elija bien, pero es importante darse cuenta que es una de las decisiones más trascendentes de la vida de una persona que en la adolescencia encuentra al chico no en las mejores condiciones de poder pensar. Sí. Y por eso cuando tú preguntabas qué se puede hacer para colaborar con los jóvenes, yo decía, hay mucho por hacer. Hay para hacer dentro del sistema formal de educación, para poder poner más en el centro que el objetivo o el fin mismo de la educación es el de orientar a los jóvenes. Esto lo decía Clemente Estable a comienzo de este siglo y sigue siendo vigente. Es lo que le da sentido a todos los esfuerzos de los jóvenes. Porque un joven necesita saber, bueno, estoy estudiando matemática o geografía, ¿para qué me sirve? Sí, yo voy a hacer acupuntura, no importa. Porque de alguna manera entonces es importante que los docentes y el propio sistema se organice de manera tal de decir, bueno, esto en cuanto a las ocupaciones o en qué ocupaciones podría ser útil este conocimiento serían tales o cuales. Antes había un relativo soporte a nivel de educación pública de cierta batería, como se llamaba antes, que siempre fue un término medio sospechoso, de test que se hacían sobre todo a la altura del cuarto año en secundaria. Sí. Eso desapareció. Claro, lo que decía Alicia hoy, esto era el enfoque que había dentro de esta área de la orientación vocacional, digamos, por los años 60, a comienzos de los 70. La propia juventud de la ciencia psicológica, como ocurre en tantas otras disciplinas, lleva a veces a planteos muy omnipotentes de pensar que podemos controlar el destino de las personas en unas cuantas gráficas que nos darían, bueno, para qué está más apto a alguien o no lo está. Ahora no hay nada, ¿es mejor que no haya nada o era mejor? No, lo que pasa es que los test, algunos de esos test se utilizan, pero ya no para dar un horóscopo, ya no para dar un consejo y con eso liquidar el problema, sino para ayudar a pensar al chico en un problema que solo se resuelve pensándolo, solo se resuelve cuanto más información le podemos acercar al chico para que el margen de error de esa decisión sea menor, y en eso podemos contribuir tanto los orientadores, las instituciones educativas, los padres. Ahora en el Instituto de la Juventud venimos de realizar esta semana pasada un ciclo justamente apuntando, por un lado, a hacer paneles con profesionales que le permite a los jóvenes ir a contactar con aquellos que están desempeñando las ocupaciones que les interesa, y por otro lado acercarles material a través de guías, como la que se mostró hoy y otras, que les pueden permitir conocer cuál es la oferta, es decir, cuál es el universo dentro del cual estamos eligiendo. El otro aspecto importante es el generar espacios para que ellos puedan conocerse más a sí mismos, sobre todo que puedan discriminar, como hoy un poco apuntabas tú, bueno, discriminar su propio deseo del deseo de los padres. Por ejemplo. Y en ese sentido, a los padres siempre los alentamos a que les digan a sus hijos realmente cuáles son sus deseos. Que le digan, mira, a mí me gustaría que tú hicieras tal cosa, o me gustaría que hicieras tal otra, o me parece un desastre que hagas esto. Más vale que se lo digan, pero asumiendo que es el deseo de ellos. Y que eso no quiere decir que hay que hacerlo. Y ahí está, que no tiene por qué ser el deseo del hijo. Claro, porque ¿no? Justamente en el momento de decirlo es como mágico, ahí quedan como sorprendidos. Y es bueno que se lo digan, porque si no es como un fantasma que está rondeando por allí y coartando una cantidad enorme de cosas. Miren si será de difícil o de definitiva esta historia. En la página 23 de este volumen tú planteas:
Freud, nada menos, eso para bien y para mal, para los que están cerca y lejos, o a favor o en contra, consideraba que el indicador más significativo de la salud mental de un individuo era, comillas, ser capaz de amar y de trabajar. El vínculo con el trabajo tiene tanta importancia como el vínculo amoroso en su equilibrio psicológico. Teniendo esto presente, pensamos que la elección de la profesión es un paso tan decisivo en el destino de un individuo como puede serlo la adecuada elección de la pareja. Más aún, creemos que existe una profunda relación entre ambas elecciones y en las vicisitudes que el sujeto enfrenta en relación a ellas. Por lo tanto, así podríamos ir pensando por qué habemos tantos frustrados en la historia cotidiana, por qué la gente se enoja con el trabajo, por qué la gente se frustra en el trabajo, por qué la gente atiende cuando maneja público de mala manera muchas veces, por qué encara su relación con el otro, ya sea el otro en un rol jerárquico, en un rol igualitario, un compañero de trabajo o hasta alguien que depende. Es decir, es fácil de entender. Yo creo que es muy difícil de resolver. Volvemos enseguida, denos un ratito más. ¡Ay, amigos! Bueno, nosotros pretendíamos tocar la llaga. No les voy a decir que, en fin, que torturarlos, no, pero tocar la llaga. Miren ustedes, Iliana de Villa Colón, o Uliana, perdón, estaba cursando sexto de medicina, orientación medicina. Dejó porque se dio cuenta de que no era para ella. Nos salvamos, mirá, una mala médica, una médica que le erraba, qué tortura, ¿no? No recibió orientación profesional y recuerda que toda la gente en cuarto, según su postura, debiera recibir charlas sobre el tema para aclarar las cosas. Ella cree que le hubiera ahorrado algunos errores. Voy primero por las positivas o por las enunciativas y después por las consultas. Adriana de Rivera, llaman desde Rivera para decirnos que ella parte de la base de que el problema en Montevideo es por la variedad de oferta. Parece que en Rivera, como hay 3 o 4 opciones, el problema se reduce. Aquí en Montevideo el chico no sabe qué elegir. En cambio, en el interior, al no existir una amplia variedad de ofertas, también se equivocan, claro. Se puede muchas veces elegir con lo que a uno le dan y no lo que uno quiere. ¿El INJU no realizará estas charlas en el interior? Pide Adriana desde Rivera. Claro, a veces el no elegir quita responsabilidad, aliviana el hecho de la, entre comillas, culpa de futuro, y uno tiene que decir, bueno, era lo que había. No tuve otra. Ahora no quita el mal humor, ni la frustración para toda la vida. Eso se paga aparte. Sí. Lucía del Belvedere, muchos adultos que sienten se han equivocado en la elección de su profesión. ¿Existe algún tipo de orientación habida ya cuenta de que la eligieron y quizás la estén desempeñando? Sí, naturalmente. Vale la pena señalar el que cuando hablamos de orientación vocacional generalmente lo relacionamos con la situación de los jóvenes, pero este es un problema que nos acompaña desde que somos pequeños y nos dicen qué vas a hacer cuando seas grande, y nos sigue acompañando. Dicen al principio, y futbolista. Exacto. Y todos sonreímos. Empezamos a presionar cuando lo dicen a los 14. Claro. Y decimos, no, nene, astronauta no, querido, tenés que pensar en algo que se pueda hacer acá. Mamá tiene que llegar a fin de mes. Por eso, al comienzo la pregunta parece un juego. Después para el adolescente se le vuelve una interpelación apremiante y de alguna manera es bastante natural por todo lo que está en juego. Pero yo digo, comienza desde muy pequeño y uno a lo largo de la vida, aún también después que se jubila, puede seguir planteándose nuevos proyectos, la posibilidad de cambiar, de poder retomar quizás proyectos que fueron abandonados, porque, por ejemplo, es muy importante para los jóvenes a veces escuchar en las charlas con profesionales que el desarrollo de ellos, personas que por ahí se destacaron dentro de su profesión, no fue muy lineal, que quizás hicieron algunos años otra carrera, que abandonaron, que tuvieron que emigrar, que se casaron, tuvieron hijos, abandonaron los estudios, después los retomaron, que hicieron 2 cosas
paralelamente que parecían no tener nada que ver. A ver, escuchame una cosa, eso parece muy reconfortante para el que está del lado de la elección o para el que se siente angustiado, pero socialmente no es lo que nuestro país aplaude. Nuestro país aplaude a mi hijo el doctor, que empieza la facultad, que se recibe en los 5 años, que saca las mejores notas, que la mamá, la abuela y todas las tías quedan conformes, y él, dentro de lo posible, se casa. En un par de años tiene 4 o 5 hijos, 5 ya es un exceso, y todos somos felices. Bueno. Claro, pero el esquema cambia, hay tantas cosas importantes. Yo lo tengo más o menos claro, pero ustedes saben que uno forma parte de las minorías, como siempre. Claro, en general en la clínica, digamos, psicológica, uno puede observar es que ninguno somos tan ingenuos para pensar en confundir el éxito de la vida con esos éxitos de no tener errores o de no tener quiebres en los caminos. Digo, creo que en ese sentido, una cosa es lo que se dice, pero en general, digamos, se acepta de que cuestiones tan trascendentes. Hay una frase que a veces la he repetido en las clases, que dice algo así como: los problemas complejos tienen a menudo soluciones sencillas y erróneas. Claro, porque cuanto más complicado es un problema, más queremos encontrar una solución mágica, más queremos encontrar un esquema fácil que nos resuelva la cuestión. Y creo que la tarea, por eso, en esta área en particular, es prevenir a los jóvenes de que este es un problema complejo, que el sistema educativo, lamentablemente hasta ahora, no les previene a ellos lo complejo que es, que no tiene soluciones sencillas, que no hay soluciones mágicas, que nadie puede decidir por ellos, y lo que ellos sí tienen derecho es a procurarse la mayor información y a procurarse los espacios donde poder reflexionar. Por eso hablamos, la orientación vocacional es un espacio de reflexión, confrontación y creación. Reflexión, porque si alguien está buscando las respuestas afuera y no se interroga a sí mismo respecto de sus verdaderos deseos, nunca va a encontrar una verdadera respuesta. Por otro lado, si no confronta con otros que tengan quizás más experiencia, pueden ser los padres, pueden ser docentes, orientadores, como para intercambiar puntos de vista, a veces con los compañeros. Mira, estoy pensando tal cosa, como uno lo haría en relación con otro problema. Estoy pensando solucionar este problema de tal manera. ¿A vos qué te parece? Y la respuesta del otro nos enriquece nuestro propio proceso de reflexión. Finalmente decimos que es una creación, porque la ecuación es absolutamente personal, y en cada uno se resuelve a veces de formas que nada pueden transferirse a otros, ¿no? Sara llama desde Belvedere para decirnos que es madre de un adolescente que en su liceo le hicieron test vocacionales. A él no le aclararon nada. Fue a las charlas del INJU y realmente se encuentra más encaminado. Agradece la función que cumplen. Valeria desde el buceo tiene 28 años, ha empezado varias carreras y aún no ha encontrado su vocación. Considera muy importante que los jóvenes acudan a una orientación. Isabel del buceo, ¿a partir de qué edad se puede realizar el test de aptitud? De aptitud. Todos somos aptos para algo. Hay que encontrar qué es ese algo, ¿no? Bien. Pero además, quisiera agregar en relación con esto, lo que nosotros podemos ver, y todos seguramente podemos tener la experiencia, es que en el tema de la aptitud a veces se ha jerarquizado excesivamente, puesto que la experiencia nos indica que aún sin tener la aptitud para determinadas ocupaciones, a fruto de una pasión, hoy hablabas del amor, de la pareja, pues yo digo, sí, quien está apasionadamente entusiasmado con una ocupación es capaz de librar la batalla venciéndose a sí mismo, venciendo todas las dificultades que tiene hasta desde el punto de vista de sus aptitudes, y también la batalla que hay que dar a veces para encontrar un espacio de trabajo, un espacio dentro de la facultad primero, un espacio de trabajo después, cuando uno termina. Como cuando un hijo le dice, yo quiero ser docente. Y uno respira hondo, claro, toma un mate y le dice, te vas a morir de hambre toda tu vida, mi hijo. Sí. Y él le dice, a mí es lo que me gusta. Claro. Y ahí vamos los docentes, multiplicándonos. Y yo les diría que aquí, entre ustedes y yo, dando clase, siendo muy felices. Sí. Creo que por eso sigue funcionando el sistema. Nelly desde San José quiere saber si el libro se puede comprar en el interior.
No, el libro es una publicación... Pero sí la guía. La guía en el Instituto de la Juventud sí se puede conseguir. Es acá en Montevideo. Al interior se está yendo, un equipo de psicólogas del INJU están yendo a hacer algunas tareas de orientación y ahí generalmente se lleva la guía. Cuando llegues a Montevideo, si no, Nelly, te vienes hasta acá y lo compras. Batman para Robin, se alegra que el trabajo y el libro haya salido a la luz. Un abrazo, Héctor. Ustedes sabrán, códigos secretos, hasta los psicólogos tienen códigos secretos. ¿Qué vamos a hacer si esto no es serio, por suerte? Ojalá haya servido para sembrar en ustedes, por lo menos, la certeza de que hay lugares donde conversar.